que quebrara toda resistencia a la instauración de ese sistema financiero monetarista que él he estado hablando. La maniobra B es la maniobra importante, en concreto el ataque a las instituciones armadas. Esta maniobra tenía dos objetivos secundarios y uno principal. El objetivo secundario 1 era el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales como institución. El objetivo intermedio 2 es el abandono de la hipótesis de conflicto. Y el 3, que era el objetivo máximo, era el debilitamiento institucional. Esto se hacía bajo el amparo del Proyecto Democracia. El Proyecto Democracia es un proyecto exportado de los Estados Unidos y de Europa que buscaba el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, de seguridad policiales, gremios, empresa, familia, costumbres y tradiciones, iglesia, es decir, romper toda la barrera de resistencia a la instauración de ese sistema financiero monetarista que ya le he hablado. Bueno, de este objetivo intermedio, que fue el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas como institución, las consecuencias fueron los levantamientos de Semana Santa, que lo hizo el Ejército, de Monte Casero, que lo hizo el Ejército, y de Aeroparque, que fueron la Fuerza Aérea Argentina. Luego vino el abandono de la hipótesis de conflicto. Las consecuencias fueron la anulación de las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales en su capacidad de conducción moral y medios humanos y materiales. Recordarán, y esto es un detalle, que ya a partir de este momento los oficiales y suboficiales lo mandaron a cumplir con un segundo empleo, o sea que prácticamente el sagrado deber de las armas pasaba a tener prioridad 2. Pero lo más grave de todo fue el debilitamiento institucional a raíz del logro de estos dos objetivos intermedios, que trajo como consecuencia la ruptura de la cadena de mandos. Esto es grave, porque esta es la pérdida de confianza de subalterno al superior y el camino ineludible es la anarquía. El suscrito hasta este momento no participaba físicamente, aunque sí espiritualmente, de todos estos acontecimientos. Pero ante este peligro de la anarquía, y que además nadie protestaba ni decía nada, me vi obligado, convocado por jefes oficiales y suboficiales, a participar en el pronunciamiento de Villa Martelli, donde lo realizan el Ejército, la Fuerza Aérea, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otras policías. El objetivo de la operación de Villa Martelli fue ejecutar una operación que lograra la unidad y el orden. La unidad y el orden, con la finalidad de evitar esta anarquía que se estaba produciendo y que ningún mando jerárquico protestaba ni decía absolutamente nada. Discípulo del general San Martín, es símbolo de liberación para nuestra América. Panamá, Costa Rica, Haití, Jamaica y República Dominicana fueron escenario de su sabia lucha contra la colonia. Para saciar la sed de dominio del imperialismo, desarrolló una labor de primerísima calidad, lo cual lo convirtió en un hombre muy respetado y admirado por la milicia progresista latinoamericana. Así, los países hermanos se honraban de tenerlo, y mientras tanto los poderosos de la Argentina se sacaban al molesto coronel de encima. Nada más lejos de Seineldín que los vendepatria que nos gobiernan, quienes desde adentro defienden los intereses internacionales y reemplazan nuestra soberanía por el nuevo orden mundial. Pero ¿de qué asombrarnos si lo advertía el general Perón cuando expresaba: cualquier país que quiera liberarse en la esfera americana tropezará y se enfrentará con Estados Unidos? ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho un estudio a través de sus institutos tecnológicos, los cuales le han dicho tranquilamente: el problema del mundo está en el año 2000.
Si ahora con 3.500 millones la Tierra no come la mitad, ¿qué será cuando tenga 7.000 en el año 2000? Cuando eso se ha producido un fenómeno de impacto demográfico, como le llaman ahora, o de superpoblación, como le hemos llamado siempre, eso se ha producido en el mundo muchas veces. Porque la superpoblación no depende solo del número de habitantes, sino de la relación entre el número de habitantes y los medios de subsistencia. Y ya eso se ha producido en el mundo. Cuando se ha producido este fenómeno en el mundo, ¿cuáles han sido las soluciones? Dos, la supresión biológica de la que se encargan la guerra, el hambre y sus consecuencias. La otra, el reordenamiento geopolítico. Para el año 2000 será necesario llegar a una solución por un reordenamiento geopolítico, donde las integraciones van a jugar un papel muy importante. Ahora, si los hombres no resuelven ese problema por un reordenamiento geopolítico y una mayor producción y mejor distribución de los medios de subsistencia, y tendrá que apelarse al otro, a la supresión biológica. Por eso muchas veces pienso que la bomba de 100 megatones, que tanto teme el mundo, quizá fuera una fuente de solución para el año 2000 si la insensatez de los hombres no ha resuelto el problema por el otro camino. ¿Cuáles serán las zonas de reserva? Hay que ir tomando ya desde ahora las previsiones para tomar las grandes zonas de reserva de los elementos críticos del año 2000. ¿Cuáles serán en un mundo superpoblado y superindustrializado? ¿Cuáles serán los elementos críticos? La comida y la materia prima. Entonces hay que tomar las zonas de reserva que quedan en el mundo para poder ellos resolver la solución, a fin de no pronunciar la parábola de decadencia que ya se manifiesta en los imperialismos y que es donde terminan todos los imperialismos. Entonces, lógicamente, en Potsdam ellos ya hacen eso, tomar las colonias. Todavía existen un sinnúmero de colonias, pero son europeas las colonias. La mitad de África y la mitad de Asia. Entonces ellos, de acuerdo como manejan las Naciones Unidas entre ellos dos, dicen la liberación de estos países, y así liberan todos y hacen elegir gobiernos propios, mientras ellos detrás se meten y están tomando. ¿Qué pasa en el año 89 cuando llega el cadáver de Rosas? Además hay un detalle muy interesante que pasó desapercibido, creo, ante mucha gente, es la entrega del cadáver de Rosas. Cuando este hombre, en el año 89, él concurre a Europa, que es cuando a mí me hace un lado, y de Europa él concurre y promete que el cadáver de Rosa viene. Los ingleses siempre lo usaron como prenda de negociación al cadáver de Rosa. Entonces cuando le entregan el cadáver de Rosa, yo ahí desconfío y digo, ¿qué habrá detrás? Entonces cuando regresa cumple 3 prendas, por así decir, que le dieron los ingleses. La primera, ir a besar al almirante Rosa, que lo besó en público, que casualmente fue el que ordenó los fusilamientos del 56. Lo vendió Suárez. Exactamente. Fue besarlo como diciendo, este evento significó el renunciamiento ante el justicialismo, del renunciamiento como justicialismo. Y cerca de este periodo se produce el corte de la mano de Perón, que es otro símbolo interesante, que es el fin de los militares hacedores. De ahí viene lo que ustedes me preguntaron con respecto a por qué Pinochet. Pero después de esto se produce, después del veto al almirante Rojas, se produce donde renuncia al justicialismo.